Bendito Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias por este nuevo día. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar una vez más reunidos en esta tu casa de oración. Tus hijos lo reconocemos y sabemos de que esto es un privilegio, un placer para nuestras almas, el poder estar en coinonía, el poder alabarte y el poder escuchar también tu palabra, tu mensaje, todo aquello que tengas para nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones y a través de tu Espíritu Santo, inspirador de esta preciosa palabra, pedimos su asistencia para que sea Él de alguna forma obrando en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas y en nuestra fuerza también para siempre hacer lo correcto, tu voluntad, para la gloria tuya. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús y en la guía de su bendito Espíritu Santo. Amén. Hoy estaremos tratando un nuevo tema con respecto al Evangelio de Juan. Ya finalizamos la semana anterior el capítulo 4, hoy estaremos viendo el capítulo 5 del Evangelio de Juan y estaremos predicando y escudriñando desde los versículos 1 y 16. Y dependiendo de esto, porque vemos el contexto de esta historia, hemos creído conveniente hoy ponerle un título que lleva el siguiente: un símbolo de la imposibilidad. Nos vamos a dar cuenta por qué de este título en el momento en que empecemos a leer y a desarrollar estos textos bíblicos. Así que los invito a abrir las Sagradas Escrituras, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora bien, hermanos, el Señor pasó un periodo de tiempo indeterminado
en la región de Galilea, del que Juan solo nos ha contado el milagro de la sanidad que estuvimos viendo la semana pasada, el milagro aquel joven de ese hombre que era un noble en Capernaum, era un oficial del rey. Esto es así porque ya hemos señalado, si usted y yo vamos a Juan capítulo 21, versículo 25, me acompañan a Juan capítulo 21, versículo 25, podemos ver ahí que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esta parte del Evangelio? Que Juan no pretende contarnos una historia completa de todas las obras de Jesús, sino que más bien escoge determinados incidentes que sirven para demostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Y para que la gente que creyese de que Cristo es el Hijo de Dios, entonces ellos tuviesen vida eterna. Habíamos visto que el Evangelio de Juan se centra mucho en la parte fe, el de creer. Ahora, si queremos saber en qué ocupó el tiempo nuestro Señor Jesucristo con respecto a su ministerio, en este silencio que guarda Juan, debemos de ir a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y ahí encontraremos detalles intensos del ministerio de Jesús que se llevó a cabo en la región de Galilea. Ahora, vemos que Jesús regresa nuevamente a Jerusalén con motivo de una fiesta judía, así nos lo expresan las Escrituras. Recordamos que en su visita anterior, el Señor presentó con toda claridad las pretensiones mesiánicas cuando purificó el templo. Y esto despertó una oposición y una hostilidad de los judíos, y eso lo vimos en este mismo capítulo 2, en los versículos del 13 al 22, en la purificación del templo. Ahora, en su segunda visita a Jerusalén, rápidamente vamos a ver que la actitud de los judíos se endureció aún más contra él, hasta el punto que se pusieron de acuerdo para perseguirle y a su vez matarlo. Y veremos que cuando más adelante regresa a Jerusalén, los judíos seguían manteniendo esa misma actitud hostil contra él debido a que él había sanado a este paralítico, como nos relata este pasaje que acabamos de leer. Ahora bien, en cuanto a la curación milagrosa del paralítico de Betesda, debemos decir que solo es referida por Juan. Si los otros evangelios comentan a profundidad el ministerio de Jesús, pero no comentan esto. Por eso es que Juan toma este pasaje y este hecho de la sanidad del paralítico de Betesda y lo presenta, y no los presenta en su evangelio. Y que vemos, aún cuando hemos leído, hay muchos detalles que han sido velados para nuestros ojos. Por ejemplo, no sabemos a qué fiesta de los judíos se está refiriendo el evangelista Juan. No nos da mayor detalle, simplemente dice que Jesús fue una fiesta, pero no nos da mayor detalle. Tampoco nos da detalle si sanó más enfermos que habían allí en ese estanque. Solamente nos da detalle de uno en específico, un paralítico. Y también es significativo el silencio, porque en ningún momento cuando estuvimos leyendo no hace aparición ninguno de sus apóstoles o sus discípulos. Solamente vemos ahí la historia del paralítico y la presencia de nuestro Salvador Jesús. Bajo este contexto vamos a desarrollar nuestro sermón del día de hoy. Entonces, las Escrituras nos dicen que hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo
Betesda. Empecemos por notar la primera parte de los incidentes relatados en este pasaje tuvieron lugar en un estanque llamado Betesda, que tenía a su alrededor, dice las Escrituras, 5 pórticos en los que se cobijaban una multitud de enfermos. Y estos enfermos estaban ciegos, otros habían cojos y otros estaban paralíticos. Tal vez Jesús fue hasta allí intentando de alguna forma salir de ese ambiente asfixiante que había en el templo. Porque ya vimos en las anteriores predicaciones de que la casa de Dios se había convertido en una casa de mercado. Y esto le desagradaba de muchas maneras en lo más profundo en el alma de nuestro Señor Jesucristo. A estos judíos o a estos mercaderes, lo único que les importaba a ellos era sacar beneficio de lo que podían obtener de los israelitas que iban a esa fiesta. Aunque, por supuesto, esto intentaban ocultarlo bajo una capa de religiosidad, pero una capa externa, hermanos. Se habían tanto pervertido y jugaban con las cosas sagradas del templo, mientras a su alrededor había hombres que sufrían y perecían, extendiendo sus manos secas y paralizadas, sin que sus gemidos y lamentos fueran escuchados por estos religiosos que aparentemente ministraban en el templo. Estos sacerdotes se habían convertido de alguna forma a la religión en un negocio muy próspero para ellos, en el que no tenía cabida ningún tipo de personas que se reunían alrededor del estanque. Su visión era hacer dinero, no les importaba el dolor ajeno. Y esto como que suena un poquito a veces muy parecido a lo que todavía vemos en la actualidad. La gente centrada en sus cosas, en sus preocupaciones, y no así en los problemas del prójimo. Ellos ni escuchaban ni tampoco le importaban sus gemidos angustiados. Cuando digo ellos, estoy hablando de los religiosos de aquella época. Como mucho quizás ellos alivianaban su conciencia llevándole de vez en cuando alguna limosna a estos enfermos. Pero aunque los líderes ignoraran sus necesidades espirituales que tenían estos hombres que se hallaban en el pórtico, siempre estaban presentes estos enfermos en el corazón de nuestro Señor Jesús. Y como lo está ahora, hermanos, Él está siempre presente de lo que le sucede a sus hijos. Y eso tenemos que tener una plena seguridad. Él está presente. Aun cuando nosotros creemos de que Él no está ahí. Aun cuando a veces pensamos que el Señor oramos y no escucha nuestras oraciones. Pero Él está presente. Él está presente en nuestras vidas en todo momento porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso tenemos que saberlo. Está presente en tu afán, en tu calamidad, está presente en mis temores y también está presente en nuestras alegrías. En todo tiempo, 24 horas, los 7 días de la semana, hermanos. Él no descansa, no se duerme. Eso tenemos que tener bien claro. Y eso pasaba. Jesús estaba presente, sabía el dolor de esta gente que estaba quizás tirado alrededor de ese estanque que nos describe las Escrituras. Y de esta manera vemos la preocupación constante de Jesús por buscar a los perdidos, allí donde estos serán encontrados. Y eso pasó con cada uno de nosotros. Estuvimos perdidos y el Señor fue. No fuimos nosotros donde Él. Él fue hacia nosotros, hacia nuestro rescate, porque estábamos enfermos del alma, enfermos en delitos y pecados. Las Escrituras dicen muertos. Él vino a los enfermos, no vino a los sanos.
y las iglesias están llenas de enfermos. Y si ellos no tenían acceso, es decir, los enfermos no tenían acceso al templo, el Señor iría a buscarlos allí donde ellos estuvieran para entregarles ¿qué cosa? Darles salvación, darles sanidad y atender todo aquello que ellos necesitaban. No había otra manera de llevar salvación a aquella multitud ignorante que sufría el abandono espiritual de las clases religiosas. Bien. También las Escrituras nos mencionan, mientras leímos, de que hacía una multitud de enfermos que esperaba el movimiento del agua de ese estanque donde ellos se situaban. Juan nos detalla la creencia, había una creencia popular, ¿sí?, entre los judíos que había surgido en relación con el estanque de Betesda y que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Las Escrituras mencionan también que había un ángel que descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía, el primer enfermo que descendía al estanque después del movimiento del agua, las Escrituras dicen que, según la creencia, quedaban sanos de cualquier enfermedad que padeciese. Ahora, ustedes y yo no debemos pensar en que esta creencia fuera cierta, hermanos. O al menos no hay nada en el texto que hemos leído que nos haga pensar que el evangelista Juan apoya esta creencia. Él incluye esta explicación para dar sentido al pasaje, porque esto era lo que creía el paralítico. Y eso tenemos que tener bien claro. Eso era lo que el paralítico creía, y no solamente el paralítico, sino todos los enfermos que estaban atentos por ir al agua, en el momento que, como ellos decían, un ángel agitaba ese estanque. Ahora, en cualquier caso, esta creencia no tiene nada que ver con el carácter de Dios, hermanos. Si lo pensamos bien y razonamos bien y utilizamos el sentido común, hablemos así. El ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque era bastante cruel. Si era así. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando cuando este ángel venía a sanarlos, lo hacía esperar, porque ellos no sabían en qué momento venía el ángel. Y estaban esperando a veces de una manera indefinida. Era algo incierto. Pero en el momento que este ángel aparecía, ¿qué dice? Que agitaba el agua y todos querían pues echarse al estanque. ¿Y qué los hacía? Los obligaba a estos enfermos a luchar entre sí. Y ya tenían bastantes dificultades. A pesar de sus dificultades, ellos tenían que de alguna forma pelear para llegar al estanque. Tal vez siempre iba a haber un vencedor ahí, ¿no? Y los otros derrotados. Pero en todo caso, con todas dificultades, ellos tenían que de alguna forma esforzarse, porque eso tenían en su cabeza, había una creencia en ellos, que si ellos entraban al agua, podían ser sanos. Podemos imaginarnos este patético espectáculo cuando por alguna razón se comenzara a mover el agua. De repente aquella multitud de ciegos, aquella multitud de cojos, de paralíticos, estarían luchando entre ellos, arrastrándose como pudieran, golpeándose unos con otros en un esfuerzo desesperado por ser los primeros en llegar al agua. Por supuesto, no encontramos nada parecido en la forma como el Señor sanó a los enfermos. ¿Ve? Y de hecho, cuando el Señor sana a este paralítico, hermanos, no hizo ningún uso del estanque. A la vista de esto surge de modo natural la pregunta: ¿se habían ocurrido realmente milagros en aquel estanque que hubieran servido para dar continuidad a esta creencia? Y nos preguntamos esto: ¿por qué también en la actualidad sigue habiendo muchos lugares de peregrinación donde acuden constantemente enfermos con la esperanza de ser sanados por alguna virgen o santo?
Leía la semana anterior, si no mal no recuerdo, hermanos, para la fecha del 24 de este mes, en Salinas específicamente tienen unas creencias, no sé, no recuerdo bien qué santo ellos adoran, pero la cuestión es que a la medianoche del 24, las familias o los que creen se meten al agua de una manera de espalda. No sé si ustedes sepan de esa creencia, pero todos los 24, y este año lo iban a hacer, ¿por qué? Porque estaba suspendido por esta cuestión de la pandemia. Pero este año ya tenían luz verde para hacerlo y esa gente estaba muy contenta. Entonces, mientras examinaba este sermón, yo leía y decía, vea, cuán parecido, ¿no? Estamos. Mientras los unos luchaban por un estanque, pensando de que allí iban a encontrar sanidad, hay otros que están pensando dejar todos sus pecados, dejar todas sus enfermedades en el agua del mar que baña Salinas. ¿Se dan cuenta? No estamos tan lejos a ciertas creencias. ¿Por qué? Por la ignorancia. Por la ignorancia escritural que la mayoría de la gente tiene. Bien, las Escrituras también nos dicen que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En cualquier caso, lo que el Señor se encontró en aquel estanque de Betesda era una triste exhibición de la miseria humana, tanto del cuerpo como también del alma. Hasta cierto punto podemos comprender los sentimientos, hermanos, que tuvieron de haber agitado el corazón de Jesús a la vista de esta multitud de enfermos. ¿Cuánto ha dañado, mis hermanos, el pecado, la imagen de Dios en el hombre? A tal punto que no quieren acudir primero a Dios, sino que acuden a otras cosas. Si no, no existieran los brujos. La gente no quiere acudir a Dios porque las Escrituras es muy claro y dice que nadie busca de Dios. En Romanos capítulo 3 lo dice así. Pero entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se interesó de una manera muy especial. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad en su cuerpo. Y esa sanidad, hermanos, nunca llegaba. Mientras él seguía creyendo en que él tenía que llegar. Si era paralítico, ¿cómo iba a llegar? No podía caminar. Y hubiera pasado, o tal vez hubiera muerto con esa creencia, con esa imposibilidad, con esa frustración. Porque eso es lo que muchas veces las cosas cuando no se nos da, el ser humano y aún los creyentes terminamos frustrándonos. Y como vamos a ver a continuación, después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder posiblemente la esperanza de ser sanado. Ahora bien, Jesús es ahí, viendo enfermo, se interesa por este paralítico y le hace una pregunta. Y una pregunta que quizás para nosotros puede parecer hasta ridículo. Porque si está enfermo, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Se da cuenta? Pero una cosa debemos de aprender y tener muy claro, mi familia. No hay nada absurdo en lo que el Señor hace. Eso tenemos que tener presente. Aun cuando nosotros no podamos entender cómo Él obra, no hay nada absurdo cuando Dios está actuando en su vida y en mi vida. A veces no entendemos las enfermedades como vienen a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. No entendemos las adversidades que se nos presentan. Las Escrituras nos hablan en un Salmo 23 de que andamos en un mundo, ¿no? Aunque andemos en un valle de sombra, de muerte, dice. Pero las Escrituras nos da tranquilidad y la paz, que Él estará con nosotros y que su vara
y su callado va a infundir ese aliento que ustedes y yo necesitamos en determinados momentos de nuestras vidas. Las enfermedades van, las enfermedades vienen, las dificultades se nos presentan. El Señor jamás nos ha dicho de que vamos a tener una vida color de rosa mientras estemos en este lado de la eternidad. En el mundo tendréis aflicciones, es muy clara la palabra. Pero también dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Dónde lo venció? En una cruz. De hecho, el Señor estaba abordando el problema en esa misma raíz, su problema, porque aunque nos pueda parecer extraño, hermanos, muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en ese estado en que se encuentran de enfermedad, ya que a veces las enfermedades pueden traer simpatía para otras personas, o la conmiseración también, porque hay gente que muchas veces cogen su enfermedad o cogen su parte adversa de su vida para conmiserarse, estar siempre queriendo dar lástima para recibir ayuda de otros. Nos hemos topado con ese tipo de personas. ¿Cómo estás? Y siempre lo mismo. Siempre hay un problema. Esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre. ¿Cuántos hay que a pesar de tantos fracasos, hermanos, en la vida, no quieren acudir en busca de una solución a su situación? Viven sin poder escapar del dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma. Y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Y eso lo vemos muy calcado en el mundo del espectáculo. ¿Cuántos de estos hombres millonarios que hacen películas y viven vidas en fracaso? Por ahí hay una artista muy famosa, muy conocida por nosotros, sus fracasos matrimoniales de hombres, entra con uno y entra con otro. ¿Sí ve? Siempre buscando llenar ese vacío que está en su corazón. Y no van justamente donde pueden ser solucionados sus problemas. Su problema está en su alma. Tienen problemas morales. Y a pesar de que estas personas se sienten insatisfechas con su situación, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que le causa sus problemas. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició la conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sanado. Ese era el propósito. Aunque la pregunta era absurda. 38 años enfermo. Era obvio que este hombre quería ser sanado. Pero este hombre responde, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Por qué responde de esta manera? Porque tenía una creencia, como lo habíamos dicho, que si él entraba al estanque, podía liberarse de su enfermedad. Ahora, la respuesta de este hombre paralítico pone de manifiesto ese relieve de frustración. Había este hombre perdido todo tipo de esperanza de ser sanado. Y le explica al Señor todos los problemas que se encontraba para llegar a la única solución que él conocía. Como pasa en las personas actuales. Conocen soluciones para ellos, de hombre, pero dentro de esas soluciones no está Dios. No es de extrañar su desánimo. Después de tantos años de haber perseverado sin descanso en algo que le solucionara su problema, había llegado a darse por vencido.
Pero lo más grave de su estado, hermano, era que cuando Jesús se presentó ante él, su frustración le impedía darse cuenta de que tenía delante de él, delante de este paralítico, la verdadera solución. Ahí estaba la solución. Pero como todos los hombres naturales, a veces enfocamos nuestra solución en otro lado. Nuestro enfoque estaba, el enfoque de este hombre estaba ¿en dónde? En el estanque, no estaba en el Salvador. No estaba en ese sanador celestial, hermano. Ahora, por otro lado, también este hombre aprovechó para dar rienda suelta a su amargura y culpar a otros por su falta de interés y solidaridad para ayudarlo a llegar al estanque cuando el agua era agitada por un ángel. Esta falta de amigos, esta falta de familia que mostraban no quererle ayudar, hacía que este hombre, de alguna forma, nos simpaticemos con él porque dice, pobre, está solito, no hay nadie que lo ayude. Pero lo cierto es que así somos todos los seres humanos. A veces vemos el dolor ajeno, pero estamos tan absorbidos por nuestros problemas, por nuestro egoísmo, y no nos importa lo que pueda estar sufriendo nuestro prójimo. En realidad, tal como aquí se nos presenta a este hombre, podemos decir, como lo habíamos puesto en nuestro título, este hombre era prácticamente un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres. Era un símbolo de toda imposibilidad, porque lo reconozcamos o no, hermanos, todos nosotros somos totalmente incapaces para ayudarnos a nosotros mismos, para cambiar las graves consecuencias del pecado que ha traído sobre nosotros este mundo corrupto. En lo profundo de nuestro ser sentimos el vacío, la ruina, el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios. Siempre queremos estar agradándolo a Dios, pero lo queremos agradar a nuestra manera. A veces nosotros como creyentes caemos en ese error y decimos que queremos hacer cosas que sean dignas de Él, pero a veces no son como Él las ha estipulado en las Escrituras. Él ya ha mencionado cómo debe ser adorado, qué es lo que ustedes y yo debemos hacer y qué es lo que ustedes y yo no debemos hacer. Y muchas veces gastamos la vida confiando, hermanos, en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos ninguna solución. Ponemos nuestra confianza en otras cosas. Así pues, frente a nuestra debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, Cristo se ha interesado por ustedes y por mí. Y esto lo podemos resumir en esa carta a Romanos, donde Pablo expresa en el capítulo 5, del versículo del 6 al 8, dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Ahora, continuando con nuestro relato, el Señor Jesús le dice lo siguiente a este paralítico, después de haberle preguntado si quería ser sano. Y después de haber escuchado la frustración de este hombre de que no tenía nadie que lo meta al estanque, entonces Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Es muy probable que cuando el inválido vio a Jesús que se interesaba por él, tal vez pensó que este forastero lo iba a ayudar pues a meter al estanque.
y que simplemente iba a esperar que apareciese el ángel y agitar el agua para que este forastero, este desconocido para él, lo ayudase y lo metiese al tanque. Pero qué sorpresa recibió cuando el médico celestial, sin necesidad de aquel estanque o de una intervención angélica, digamos así, le dirigió aquellas palabras inolvidables que le devolvieron una sanidad, no a media, hermanos, le devolvió una sanidad completa e inmediata. No le dijo, vas a ir sanando de a poco. Aún así, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. Básicamente tenía ¿qué cosa? Que confiar en Jesús. Confiar en ese que para él era un desconocido. Él tenía que confiar. Fijémonos que en una sola frase el Señor le manda 3 cosas que eran completamente imposibles para un paralítico, pues. Y veamos esto. Levántate, toma tu lecho y anda. Con esas palabras, con esas frases, nos preguntaríamos, ¿haría caso a este forastero que además de ser un desconocido para él, le pretendía sanar de una forma que él no esperaba? Él esperaba ser llevado al estanque. Qué desafío tan grande para este hombre, hermanos, que le acababa de confesar su completa incapacidad a este desconocido. Pero de alguna forma, este paralítico percibió la autoridad y poder de las palabras de Jesús. Y lo vemos, pues, que él confía y obedece lo que Jesús le acababa de mandar hacer. Y entonces fue cuando descubrió que el Señor, cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. Este hombre no tenía fuerza en su cuerpo y no sabría cómo hacerlo. Pero cuando Dios da la orden, también nos da esa fuerza y nos capacita para poder hacerlo y poder obedecer esa orden. Y así al instante aquel hombre fue sanado. ¿Y qué pasó? Tomó su lecho y anduvo. De esta forma se resalta el carácter completo y repentino de la curación de este hombre. Esta curación sucede, pero sucede en un día de reposo, nos resalta las Escrituras. Tan pronto sucede este milagro, las Escrituras nos hacen conocer que los judíos no tardaron en aparecer en la escena. ¿Para qué? ¿Para adorar a Jesús? No, hermanos. Ellos fueron a criticar a Jesús por lo que había hecho en ese hombre. Desde ese punto de vista, hermanos, el poder y la misericordia manifestada por el Señor al sanar completamente a aquel hombre no tenía importancia alguna para estos judíos. Para ellos, todo lo que querían o de alguna forma, para ellos, algo que les parecía importante es que, según su interpretación de la ley, Jesús había quebrantado un mandamiento, el día de reposo. O sea, a ellos no les importaba que este hombre paralítico por 38 años haya sido sanado. Ellos lo que estaban viendo es por qué fue sanado en día de reposo. Y a veces cuánto nos parecemos a estos judíos. Cuando en el día del Señor, como el día de hoy, que es el día solaz, el día de reposo de nuestro Señor, a veces hacemos actividades.
actividades de misericordia, de piedad, que son bien vistas por Dios, como en este caso. Esto fue una actividad de misericordia y piedad para un imposibilitado. Pero estos legalistas, estos religiosos, más les pesaba era el cumplimiento de no poder hacer nada. Aclaremos algo. En el Evangelio de Juan, en este Evangelio, los judíos a los que se refiere él, no se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a los caudillos del pueblo, es decir, a los ancianos, a los gobernantes, a los fariseos, a los escribas. A eso se refiere. No es al pueblo, hermano, es a los que tenían el control de la ley, el control religioso. ¿Sí? No a la muchedumbre, hermano, sino a los representantes de la nación. ¿Estamos claros? Y eran aquellos que ya habíamos señalado en capítulos anteriores, hermanos. Esa gente que andaba, como quien dice, a la caza y acecho del Señor Jesucristo, porque ellos habían visto que la fama del Señor, el ministerio del Señor había crecido, y ellos como religiosos estaban siendo opacados, primero por Juan el Bautista y luego por el Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, puesto que se sentían defensores de la verdadera religión, entre comillas, no tardaron en intervenir en este momento. Pero intentemos entenderlos. Intentemos entender el razonamiento de ellos. La ley de Dios mandaba a reposar en el séptimo día. Y ellos interpretaban con esto que no se debía de realizar ningún tipo de trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico fue sanado y estaba llevando su lecho, consideraron que estaba realizando un esfuerzo, es decir, un trabajo al coger su lecho y caminar. ¿Se dan cuenta? Y de esta manera este paralítico estaba quebrantando el mandamiento divino. El día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. ¿Ve? Pero ellos estaban más enfocados en el quién le había sanado. Ahora bien, el propósito de Dios al dar este mandamiento tenía que ver con traer reposo al hombre. Así que aunque tal vez Jesús sanó al paralítico en el día de reposo, porque quizá no iba a haber otra ocasión en que este hombre pudiera ser sano, aún más es más probable, hermano, que lo hiciera para manifestar lo que significaba el verdadero reposo en Dios, al que Él nos quiere llevar a ustedes y a mí también, hermano. Pensemos en lo que había sido el paralítico. Podía haber llevado mayor reposo para él, que había sido liberado de la humillante enfermedad que había padecido durante 38 años de su vida. Claro que sí. ¿Cómo es nuestra exclamación cuando nosotros nos estamos esforzando en algo y se realizó? Decimos, como que reposamos después de haber, o nos sentimos satisfechos de haber logrado lo que nos estaba causando algún tipo de trabajo o esfuerzo. Imagínense 38 años ese hombre postrado, día a día. Para él debe haber sido un descanso, ya no estar preocupado de que alguien tenía que llevarlo o ayudarlo en sus necesidades. Iba a ser un reposo. Sin embargo, los judíos no podían entender esto, porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley. Con esto se puso de manifiesto el tremendo contraste entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista de los judíos. ¿Cómo? Al prohibir a este hombre sanado que llevara su lecho, como si estuviera haciendo algo comparable al que llevaba una carga al mercado para venderla. Hacían de la ley de Dios un hazme reír. Y es que debajo de su religiosidad externa, mis hermanos, se escondía la dureza del corazón de hombres que tenían la conciencia cauterizada.
¿De qué otra manera podemos entender su actitud frente a este milagro del Señor? Eran hombres insensibles realmente, más preocupados por el cumplimiento de la ley y más no por la sanidad de este hombre. Ahora, estos hombres judíos le preguntan, lo abordan y le preguntan, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? En el momento que encontraron a este que había sido sanado y comenzaron a hacer su peculiar interrogatorio. Y en ese momento, el paralítico que había sido sanado, es muy probable que se asustó al verse rodeado de la crema innata de aquellos tiempos, defensores de la religión. Debe haberse asustado y su respuesta parece que es un intento de, como decimos nosotros, sacársela, ¿no? De librarse de cualquier responsabilidad por lo que estaba haciendo y arroja, ¿sabe a quién le arroja la culpa? ¿A quién le arroja la culpa? Le arroja al Señor la culpa. Porque Él responde esto, hermano. El que me sanó, dice así. El que me sanó, Él mismo me dijo. ¿Sí se da cuenta? Esto como que nos recuerda lo que pasó en el Edén. La mujer que me diste me dio de comer. Y la respuesta de la mujer, la serpiente. O sea, siempre echamos la culpa a otros. ¿Sí? Entonces él dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Como quien dice, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, yo obedecí. Y es más, yo quería ser sano. Ahora, miremos esto, mi familia. Estos hombres, en lugar de preguntarle quién le había sanado, solo se interesaron por saber quién le había mandado a llevar su lecho. Que lo importante era, oye, ¿quién te sanó? Estamos maravillados, nos sentimos congratulados, felices porque te hemos visto tantos años ahí postrado. Y ahora puedes caminar, puedes ya integrarte a nuestra sociedad. ¿Sí? Pero no, a ellos lo que les importó es quién dio la orden de que llevara su lecho. Durante los 38 años que este hombre había estado enfermo, ellos no habían hecho nada por él. Y ahora, en lugar de alegrarse de su sanidad, hermano, comenzaban una persecución implacable contra su benefactor. En realidad, lo que les movía no era su defensa a la ley de Dios. ¿Sabe lo que les movía? ¿Cuál era su motivación? Su odio contra Jesús. Su odio contra Jesús. En esta ocasión vieron una oportunidad para atacarle, porque había mandado un hombre que llevara su lecho después de ser sanado. Pero cuando más adelante nosotros vamos a estudiar un hecho, un milagro también que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe a quién se lo hizo? Se lo hizo a un ciego. ¿Y cuándo lo hizo? En el día de reposo. ¿Sí? Más adelante en Juan capítulo 9, en el versículo 16, ahí estaremos estudiando, mire, otro prodigio de Dios. Pero mire lo que sucede ahí. Pero aún así los judíos tampoco estuvieron satisfechos y también cuestionaron que el poder con el que actuaba no provenía de Dios. O sea, para curar a un hombre ciego no tenía que decirle, bueno, coge tal cosa, ¿no? Para decir, mira, también este tuvo que hacer un esfuerzo, tuvo que trabajar. No. A pesar de que simplemente lo sanó, igual ellos terminaron cuestionándole. Porque como decimos, su problema era que odiaban a Jesús. Así que nada de lo que hiciera Jesús les iba a parecer bien a estos hombres. Ahora, otra cosa que también nos muestra las Escrituras es que el que había sanado, el que había sido sanado, no sabía quién fuese Jesús. Es curioso que el paralítico, hermanos, no pudo explicar quién era el que le había sanado.
Parece que antes de su sanidad no conocía quién era Jesús. Por eso es que yo decía que era un forastero desconocido para este hombre. Y después no debió tomarse mucho interés de averiguar algo más acerca de quién le hizo ese bien. Porque suponemos de que si él hubiera hecho, no habría tenido mucho problema encontrar quién era su benefactor. ¿Por qué? Porque Jesús venía haciendo milagros. Los milagros de Jesús ya empezaron a conocerse. Jesús, su ministerio iba creciendo. Y eso lo vimos en Juan capítulo 2, versículo 23. Ahora, las Escrituras nos señalan también que después Jesús lo halló pues a este hombre en el templo. El hecho de que el paralítico no supiera todavía quién era Jesús nos pone en una total evidencia de que había un asunto pendiente. Y como sabemos, el Señor no deja cosas a medias. Así que nuevamente buscó al paralítico. Él mismo se interesa por ir a buscar al paralítico. Al que en esta ocasión, ¿sabe dónde lo encontró? En el templo. Posiblemente este hombre, el paralítico hablo, pudo haber ido al templo ¿a qué? A darle gracias a Dios por el milagro recibido. Aunque esto tampoco no nos lo revela Juan. Pero donde por supuesto ya no iba a estar sería en aquel estanque. Ya no lo íbamos a ver más a este hombre por esa zona, en donde él había pasado por más de 38 años. Notemos que nuevamente fue el Señor quien busca a este hombre. Y su propósito en esta ocasión es otro, el de tratar con él un asunto aún más importante que su sanidad física, hermano. ¿Y cuál era este? Tenía que tratar con su condición espiritual. Porque hasta ese momento no había habido ninguna evidencia que este hombre hubiera confiado en Cristo. Confiado en Cristo para su salvación. Este confió en Cristo ¿para qué? Para su sanidad. Mas no para su salvación. Ni tampoco que sus pecados hubieran sido perdonados. En ningún momento leímos ahí que confesó pecados y que Cristo perdonó pecados. Lo único que vemos es que el Señor le dice, has sido sanado, no peques, le dice. Mire este recordatorio que le hace el Señor Jesús. Por eso es que decimos que Él fue a tratar con el asunto espiritual. No peques más. ¿Por qué? Para que no te venga alguna cosa peor, le dice. El paralítico había sido completamente restablecido de esa dolencia física. Pero otra cosa, mis hermanos, es la parte espiritual. Él todavía estaba enfermo en su alma. Físicamente estaba bueno, externamente lo veíamos bueno, pero internamente era un muerto que estaba ahora caminando. Y como vamos a ver, esto segundo era lo realmente importante. Y esto es lo que tiene que ver en esta parte, este relato que nos hace Juan. No nos enfoquemos solamente en la misericordia que tuvo el Señor de sanarlo, sino enfoquémonos en esta parte tan importante cuando Él le dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras del Señor nos sorprenden, ¿sí o no? Pregunto, ¿qué podía haber peor que pasar 38 años paralítico, tirado en el suelo y olvidado? ¿Qué puede ser peor? Sin duda es posible encontrar tragedias mayores en un mundo como el nuestro, hermanos. Pero no es fácil. ¿Pero a qué se refería el Señor con esto que le dijo? Indudablemente lo que Él se estaba refiriendo era que había un castigo eterno. Que si bien cierto, Él era liberado de su dolencia física, pero Él seguía enfermo en su alma y ese
Y esa enfermedad lo iba a llevar a un sitio por la eternidad. Y que él iba a ser castigado de una manera justa por su condición de vida pecaminosa. Por eso es que el Señor, la única forma de evitar que este hombre sea condenado es diciéndole: no peques más. Es indudable que el Señor lo que quería es que este hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física, hermanos. Notemos además que en las palabras de Jesús hay implícito un elemento de juicio. Tarde o temprano, todos, hermanos, todos tendremos de dar cuenta de nuestros hechos. Como dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y aquellos que mueren sin que sus pecados hayan sido perdonados, hermanos, se enfrentarán a la condenación de Dios y a una angustia eterna que de ninguna manera puede ser comparable con lo peor de las tragedias que en esta vida se nos puedan presentar y que tal vez podamos imaginar. Es cierto que no queremos oír estas cosas, pero el Señor Jesucristo advirtió sobre ello. Algunas personas pueden pensar, hermano, de que nosotros al evangelizar, al predicar el precioso evangelio, las buenas nuevas de Dios, lo que pretendemos es asustar a la gente, infundir miedo y terror a las personas para que busquen a Dios. Y por supuesto, estas cosas nos deberían hacer pensar muy seriamente a cada uno de nosotros. Aunque alguna persona puede convertirse a Dios por el temor, por el miedo de ir al infierno, una persona jamás podrá ser salvo de esa forma, a menos de que haya un arrepentimiento, haya lo que conocemos una conversión, un nuevo nacimiento auténtico. Y eso solamente puede ser a través del amor a Dios. Ahora bien, fijémonos que junto a esa solemne advertencia, el Señor les puso la única forma posible de librarse de aquello que ha descrito como algo peor. Esta solución es el arrepentimiento. Tanto aquel paralítico como nosotros mismos debemos escuchar esta exhortación del Señor, que es la misma norma divina también, que fue expuesta, recuerdan ustedes, en la mujer tomada en adulterio, que también estaremos viendo cuando lleguemos al capítulo 8. Este arrepentimiento debe ser genuino también y debe manifestar en un cambio real de vida, hermanos. Por supuesto, también es necesaria la fe en Cristo. Ahora, ¿qué hace este hombre? El hombre se fue. Después de haber escuchado lo que el Señor le estaba aconsejando, dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Después de este encuentro con Jesús, el que había sido paralítico fue a los judíos para informarle de quién le había sanado, era Jesús. Su confesión sirvió para que avivara aún más la hostilidad y el odio contra Jesús, llegando a una confrontación abierta. Y al concluir esta predicación, mis hermanos, nos quedamos con una sensación un tanto extraña. ¿Por qué decidió Jesús sanar a aquel paralítico? Por un lado, el enfermo ni sabía quién era Jesús, ni tampoco esperaba de él. Además, una vez sanado, el Señor tuvo que advertirle seriamente que él no debería de pecar,
que no siguiera viviendo de la misma manera como estaba viviendo. Y por último, la actitud que adoptó en su trato con los judíos solo sirvió para causar más problemas a Jesús. Y ante esto nos preguntamos, ¿por qué el Señor lo sanó? ¿Qué vio en él? Y la respuesta es que, ¿qué fue lo que movió a Jesús? No fue lo que vio en el paralítico, sino su carácter. Su motivación fue su carácter, el carácter de Dios. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Así lo expresa Santiago en el capítulo 5, versículo 11. Y en realidad, hermanos, esta es la misma razón por la que fue a la cruz. Por misericordia y compasión fue a la cruz. Para morir también por ustedes y por mí. Oremos. Padre, te agradecemos por ese privilegio que nos das de ser expuesto a tu palabra. Y con esto lo que hacemos es maravillarnos y entender tu carácter, tu nobleza, tu amor, tu misericordia. Gracias porque entendemos que lo que hiciste con este paralítico que estaba imposibilitado de toda curación físicamente, tú también lo ejerciste en nosotros, que éramos otros imposibilitados en nuestro espíritu, en nuestra alma, para llegar a ser salvos. Gracias por la obra de redención de nuestro Señor Jesús. Gracias por ese regalo inmerecido para con nosotros. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén.